Ya, listo. Listo. Muy buenos días tengan, doctora. Muy buenos días tengan, compañeros. El tema de hoy tiene que ver con el financiamiento de una planta eléctrica dentro de su curso de regulación, adquisición y financiamiento de los recursos energéticos. Somos la doctora Virginia Sillas Moreno y su servidor, José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz. Tiene como objetivo esta sesión explicar cómo está conformado el modelo financiero de una planta eléctrica. Pero esto tiene diferentes contextos, sobre todo cuando es un financiamiento internacional y sobre todo cuando el financiamiento puede ser en otro país o en otros países. Entonces, también vamos a hablar un poquito de algunos de los sistemas de financiamiento utilizados en diferentes partes de América Latina. Como habíamos visto, el mercado eléctrico tiene cuatro componentes muy importantes, que son los alcances generales, la operación del sistema eléctrico nacional, el mercado eléctrico mayorista y la información, mediciones y vigilancia. En cada uno de estos puntos existen diferentes regulaciones y en cada una de ellas se establecen de acuerdo a lo que en cada país se estila. Se estila quiere decir que eh, por tradiciones, por mecanismos, por legislación, es lo que se va aplicando y no necesariamente lo que uno quiere. En este sentido, la regulación forma parte fundamental para el desarrollo de cualquier prototipado e inclusive del financiamiento que se busque en el corto, mediano y largo plazo. El financiamiento es muy importante porque en él versa pues toda la carga de si vamos a poder hacer un proyecto viable o no, pero también de las relaciones internacionales que se tengan o locales para poder conseguir el monto y tener claridad en los gastos que se van a reflejar. En algunos de los casos, dependiendo del esquema de financiamiento, pues tenemos diferentes instituciones. En Colombia vimos algunas de las instituciones que financian un poquito los proyectos de desarrollo eléctrico y logramos acceder de alguna manera a lo que son las llamadas para propuestas del desarrollo energético. Esto es muy importante porque a partir de la atención a esas propuestas, el financiamiento puede surgir en dos esquemas. Uno, que se carga deuda pública y dos, que sea eh, el fondo que se aplique si se demuestra completamente su ejecución, que el aporte sea lo que se llama fondo perdido, es decir, que no se tenga que regresar nada de lo financiado y eso va a depender pues de las escalas y de varias cosas. ¿A qué me refiero de las escalas? A la capacidad de producción de megawatts. Y mientras más moderado sea, que sean proyectos de mediana escala, pues algunos de estos financiamientos son más viables porque el recurso es más, está disponible y puede alcanzar la meta en el tiempo que se proponga desarrollar esto. Ahora bien, los sistemas eléctricos nacionales tienen una interconexión en la mayoría de los casos que atiende la mayor cantidad de áreas, localidades, municipios y poblaciones. Entonces, estos sistemas a veces se ven interrumpidos por la geografía del lugar.
o bien no tanto por la geografía, sino por el tamaño de las localidades que se encuentran en el entorno. Es muy importante el tamaño de las localidades porque en eso versa la rentabilidad del sistema que se quiera colocar. Si no es rentable, pues difícilmente la parte financiera no le va a ser atractivo, no le va a ser eh, funcional y lo van a dejar de lado. Entonces, pero hay proyectos de pequeña escala que pueden atender a comunidades pequeñas, permitiéndoles el desarrollo integral, un desarrollo pues más asequible para para los que viven en esas comunidades que se encuentran apartadas de las áreas más concurrentes de comerciales. Entonces, pensar en modelos de financiamiento y modelos de desarrollo escalable es muy importante. ¿Esto por qué? Porque se puede generar algo que se llama abanico de opciones. Mientras mejores abanicos de opciones tengamos, vamos a tener proyectos de cierta escala para comunidades pequeñas, otros para comunidades grandes y otros para grandes comunidades, teniendo siempre en cuenta que en la medida que podamos almacenar la electricidad que se produce, podríamos abatir costos. Y esa es la parte más importante que los mercados tienen en mente. Para la parte de financiamiento también hay mercados y en algunos lugares los mercados establecen precios de referencia que van fluctuando a lo largo del día. ¿Por qué? Porque la demanda, por ejemplo, de 5 de la mañana a 12 del día se va aumentando. Después de 12 del día a 5 de la tarde aumenta muchísimo y luego empieza a tener como cambios sustanciales hasta las 11 de la noche, que es cuando viene el decline del consumo eléctrico. De 11 de la noche a 5 de la mañana podemos apreciar en muchos mercados una caída de la demanda de electricidad y es cuando se pueden rellenar aquellas presas que son cíclicas, que tienen el mismo volumen para estar funcionando al día, y aquellos otros sistemas que pudieran ofrecer mayor cantidad de disponibilidad de luz a las vialidades, a todas las partes donde pareciera que no se necesita, pero que se ocupa la luz, y entonces resisten la, la bajada en la demanda. Entonces el financiamiento pues va a depender de la forma en que se realice la propuesta para saber de qué tamaño es el consumo, las medidas que se están proponiendo y el alcance. Hay lugares como en Colombia que tienen áreas muy bonitas y los límites de estas áreas son reservas naturales. Entonces, en la medida que se pueda evitar y pasar cables, gasoductos y todo esto por esas áreas naturales, pues prácticamente vamos a estar siendo pues un ejemplo de desarrollo orgánico en el sentido de funcionalidad, eficiencia, eficacia, transporte, transferencia de energía y el financiamiento va a ocurrir de una manera más adecuada. Entonces, por ejemplo, hay tecnología, por así decirlo, si pusiéramos un ejemplo, ¿no? La fotovoltaica. En algunos de sus trabajos han incidido más en el establecimiento de paneles fotovoltaicos. Y los paneles fotovoltaicos, como vimos en la pregunta del examen, el material del que están hechos
va a cambiar un poquito en la forma regional y también además del material, de los tipos de equipos que estén disponibles, por un lado, de los mercados a los que tengamos acceso y sobre todo de la, pues el costo y también las capacidades. Entonces, la tecnología que esté disponible en su momento va a ser parte medular del modelo financiero. Eh, en algunos de los casos, durante la inmersión en Colombia, algunos de ustedes entraron a Amazon y a otras plataformas comerciales donde pudieron encontrar precios y características de los equipos que ustedes elegían para su proyecto. Y esto es bien importante porque hace apenas 5 años era muy difícil encontrar esos productos disponibles en plataformas comerciales. Pero ojo, a veces no son compatibles con los que se venden en Norteamérica o en África o en Asia. Es decir, que dependiendo de la región, se van estableciendo mecanismos para el desarrollo tecnológico, por eso de la obsolescencia programada. En la medida que nosotros consumamos lo que se produce y que eh, esos productos sean incompatibles en otros lugares, pues la transferencia va a estar bien controlada. Entonces, el financiamiento pues va a estar regulado. En algunos casos, como pudimos ver el ejercicio del profesor Esteban, eh, la improvisación, el que uno no tenga tanto acceso a tantos materiales, permite generar habilidades diferentes, habilidades que permiten reciclar, reutilizar e inclusive darle una segunda o tercera oportunidad a todos los dispositivos que van de salida y que una vez que se arman series de producción, pues estos dispositivos pasan de ser un residuo a ser materia prima para otros procesos y es difícil de que nosotros empecemos a reciclar todo, pero es muy importante. Entonces, la tecnología fotovoltaica que tenemos en Colombia sí tiene ligeras diferencias con la que utilizamos aquí en México y con la que se utiliza en Marruecos, en Alemania, en Holanda y en otras partes del mundo. Ahora bien, es importante definir qué tipo de tecnología vamos a utilizar, de qué capacidad, de qué, cuántas unidades, para poder saber de cuántos recursos estamos hablando. ¿Sí? Es decir, necesitamos acotar muy bien, dimensionar muy bien el costo de los materiales. A estos materiales se les debe agregar la mano de obra y si el terreno es propio, también hay que agregar un porcentaje para la parte funcional del terreno, impuestos, derechos, o si es rentado, o si está en comodato. Comodato que es un acuerdo legal entre el dueño del terreno o parcela y el ente que se va a dedicar a producir electricidad en ese predio. Entonces, cada uno de estos acuerdos legales se oficializan o legalizan a través de un contrato y un contrato registrado ante las entidades que deban de conocerlo para que con eso se puedan establecer las garantías. En la clase de Colombia hablamos un poquito de las salvaguardas y de algunas externalidades positivas y negativas. Las garantías del cumplimiento de los contratos, de la garantía de la calidad y producción de electricidad, son parte de esas salvaguardas que también ustedes lo identificaron como cláusulas. Y esas cláusulas son importantes, muy importantes, porque permiten redefinir el planteamiento y también
mencionar de pues todos los elementos que están presentes en un proyecto y que deben de ser tomados en cuenta. Ahora bien, eso es para la parte de el sistema de energía que queremos desarrollar. Entonces tenemos que tener en cuenta la tecnología y todas las características de los equipos, los costos, tener claro el insumo de la mano de obra, de los expertos técnicos, de la renta del lugar y otros elementos como transportes, construcciones como eh, subestaciones que permitan transformar la electricidad, en fin, todo eso hay que considerarlo para hacer una propuesta bien consolidada. Después, pues hay que identificar qué bancos se encuentran en el lugar que desarrollen este proceso de financiamiento hacia la innovación y hacia la atención de la generación de energía. Por ejemplo, les platicaba que aquí en México el CONACYT es una entidad vinculante que acerca a la empresa privada, generalmente canaliza las demandas de las empresas privadas, públicas y de sectores de la sociedad para buscar especialistas o servicios que resuelvan esas necesidades sociales. Entonces, una vez que genera eso, también financia proyectos de corto, mediano y largo plazo para la generación, producción, distribución, transferencia y consumo final de diferentes tipos de energía. Entonces, en Colombia tenemos que identificar qué instituciones vinculantes como el CONACYT en México pudieran acercar las demandas de las necesidades energéticas del público en general, de las industrias, de las comunidades, de las escuelas o institutos, de las partes de producción agrícola o pecuaria, porque también ocupan electricidad. Y entonces, ¿cómo está relacionado esto? En algunos lugares hay algo que se llama clúster empresarial. El clúster, por ejemplo, en México, Colombia ya está empezando a producir aguacate de muy buena calidad y ese aguacate que está produciendo Colombia, pues van a estar salida y es un aguacate Hass de muy buena calidad. Tiene diferentes elementos, diferentes cosas y eso es bien importante. El aguacate pues puede trabajarse lo que se llama clúster, es decir, que son propietarios que se agrupan en torno a ciertas localidades y pueden concentrar toda su producción para llevarla a los lugares cercanos de acopio. Y entonces una vez que hacen el acopio, pues ya lo pueden distribuir a diferentes partes de Colombia y del mundo. Eso ocurre en algo muy, 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 muy conocido como el café. Colombia, pues es una de las cunas del procesamiento de café y ha logrado mejorías en las variedades y tiene buque, sabor, color, en fin, diferentes elementos, el aroma, por ejemplo, son bien importantes y en estos clústeres empresariales o de productores, pues prácticamente comparten tecnología, innovación y también se preparan en muchos de los casos para atender la sanidad del insumo o del recurso natural, como por ejemplo puede ser la roya del café. Entonces, los clústeres empresariales permiten de alguna manera hacerse fuerte en todo el área de producción y pueden financiar, cofinanciar algunos mecanismos de propagación de plantas, de control de plagas y enfermedades, acercamiento para la gestión
Marketing, esa es la parte más fuerte, porque una vez que ya se tiene el producto, a veces no se tienen los canales de distribución y de marketing. Quiere decir que necesitamos de relaciones públicas o de mecanismos de proyección de la materia prima a gran escala para poderlo sacar. Es el caso de una empresa que mencionamos que se llama Exportadora de Sal en Guerrero Negro, en México, que a partir de la salida de la compañía que lo estaba administrando, Mitsubishi, pues Mitsubishi se lleva a todos sus clientes y las reservas de sal que logra consolidar, pues le permiten tener a los clientes por un buen periodo de tiempo sin necesidad de tomar un gramo de sal de la que se está produciendo recientemente. Entonces es una estrategia que siguen algunas empresas para llevarse todo el mercado. Y no es que sea bueno o malo, sino que son estrategias y las tenemos que identificar como eso. Y en la medida que nosotros podamos compensar esas estrategias con mecanismos de oferta y demanda, que es lo que regula siempre el mercado, pues básicamente tendríamos propuestas para todo eso y eso es muy atractivo para las agencias de financiamiento, porque entonces ven que la inversión la van a regresar en menos tiempo y que posiblemente saquen más créditos con esa garantía del retorno de capitales. Y esa tasa de retorno es la que nosotros debemos de medir cada vez que realizamos alguna operación. O sea, invertimos, compramos, pero ¿en cuánto tiempo recuperas tu inversión y qué porcentaje se retorna a las arcas? Eso es bueno. Hay dentro de este clúster empresarial dos elementos muy importantes. El sector gobierno, cómo regula y garantiza que, por ejemplo, las exportaciones de aguacate o de café no vayan contaminadas, no tengan ningún vicio oculto. Vicios ocultos se refiere a que hayan sido, no son orgánicos y se vendan como orgánicos, o que hayan sido irrigados con fertilizantes y organoclorados o pesticidas que están dentro de las marcas donde no se permite el consumo. Entonces, el gobierno tiene que establecer los mecanismos de regulación para que eso funcione bien y lo tiene que legislar. Esa es la parte que hablábamos de la regulación. ¿Qué es lo que hacen las diferentes entidades a nivel local, municipal o regional, estatal o nacional e internacional para poder generar los mecanismos que permitan garantizar que la producción que estamos teniendo de electricidad o de cualquier recurso natural cumpla con todos los lineamientos establecidos? La parte privada, bueno, pues es la parte de capitales, pero también puede ser parte de inversionistas que conformen el clúster empresarial. Y entonces, estos consejos, por ejemplo, en México se tiene a la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria, y otros consejos que te dicen cómo está estructurado esto y si el mismo consejo puede cofinanciar algunos mecanismos de producción de energía para atender las necesidades de ciertas localidades donde los productos o los recursos naturales que se tienen son trascendentes. Entonces, hablamos también del profesor Esteban, que el financiamiento de sus prototipados son propios. Y eso es muy importante porque en algunos de los proyectos que ustedes estaban realizando, que están realizando, la implementación de sistemas fotovoltaicos en casa o en un edificio, pues ustedes lo estaban viendo como financiamiento propio. E inclusive encontraron promociones de meses sin intereses. Entonces el financiamiento
prácticamente atiende una necesidad y ofrece diferentes mecanismos, por ejemplo, esas promociones de meses sin intereses para poder hacerse de esa tecnología y de implementarla en su proyecto. Entonces, este capital es muy importante porque puede ser el detonador de un cambio, así como un capital agente de cambio, que a partir de ese capital propio pueden rápidamente resolver la implementación del proyecto, el planteamiento y la puesta en marcha. En México hay instituciones como Banpaís, y Banpaís es una fondeadora de proyectos. Y en Colombia, pues habrá que ver qué bancos o qué instituciones son fondeadores de proyectos para el desarrollo. Y se supone que en cada nación los intereses que cobran eh, es- estas instituciones tienen que ser más bajos que las instituciones internacionales como el GEF. Y nosotros logramos identificar en GTZ, GIZ y algunos otros instituciones ese fondeo. Y el fondeo, bueno, pues hay que leer todas las letras chiquitas de los contratos, porque en algunos casos el fondeo es lo que se tiene como garantía son las patentes. Y si ustedes fondean un proyecto donde se generen patentes, posiblemente tengan que compartir la autoría de esas patentes y los derechos que generen esas mismas patentes. Y esa es la parte más atractiva del financiamiento en proyectos de este tipo, que se generen patentes, pero si uno no se fija bien, la patente se la va a quedar el que financió el proyecto como parte de su estrategia. Y entonces, pues muy padre, pero el que financia el proyecto puede decir si se puede seguir utilizando la energía como se venía usando o se va a utilizar de diferente manera y el costo por kilowatt hora puede cambiar. Esa es la parte más, pues que hay que ver con más detalle. Por otro lado, tenemos los beneficios. Muchas compañías de financiamiento invierten en CETES. Estos CETES generalmente son certificados de corto plazo de inversión y funcionan a 28 días, a 28, 60, 90 días. Y tienen como planteamiento ofrecer una tasa fija. Y las tasas fijas del crecimiento del financiamiento, pues van del 7 al 12%. No más, porque ya no es tan atractivo comprometerse a darles más de ese porcentaje de forma anual. Y es importante saberlo porque si queremos ganar un poquito más, pues posiblemente la inversión en CETES, que es una inversión estática, porque se mete el capital y te van pagando intereses, se cambie por una inversión dinámica, como imagínense una tienda donde todos los días se venden todos los productos que están disponibles, obviamente con un ingreso diferencial, pero una vez que se logra ese ingreso diferencial y el mecanismo de tener todo así, pues ya obviamente por cada peso que inviertes, pues te vas a llevar un porcentaje mucho más alto que el de los CETES. Y entonces ahí es donde tenemos que observar medidas alternativas de beneficios de corto, mediano y largo plazo. Entonces, las tasas bajas de interés para préstamos son importantes y también lo que les decía, ¿no? Aquellos que son fondos que se van, que ya no se regresan y eso es mucho más importante. Hay una inversión inicial que se tiene que considerar bien. ¿Por qué? Porque hay fondeadoras
que si no tienen bien claro cuál es la inversión inicial, pues no tienen mecanismos claros de cómo nos van a cobrar. La duración, el tiempo y los mecanismos de financiamiento es bien importante. ¿Por qué? Porque a veces se emiten bonos de deuda pública, pero se vuelven impagables porque los intereses y todo eso transforman el fundamento del planteamiento. Y entonces el financiamiento se tiene que analizar con mucho cuidado. No sé si alguno de ustedes ha comprado un auto últimamente o una casa y de repente el crédito que tiene, pues para la casa es de 20 años mínimo y para el auto de 3 4 años y, eh, y los intereses son muy altos. Y cuando ustedes hacen su corrida financiera, pues se dan cuenta de esto. Y hay personas que, por ejemplo, checan el precio del auto de la casa que quieren comprar y consiguen pagar más del 50% y el restante lo obtienen a 24 meses sin intereses. Entonces, cuando logran hacer esas estrategias de financiamiento, pues prácticamente le ganan a las agencias que están ahí para financiar. Y solo es un cambio de jugada, o sea, porque hay que conseguir un poquito más para el monto del enganche, pero llevársela con meses sin intereses. El mercado es muy importante porque el mercado define qué es lo que vamos a tener, de qué capacidad, cuánto nos va a costar y sobre todo si hay refacciones o no. Entonces, muchas de las tecnologías que van cambiándose de una región a otra, algunas de estas, desde el momento de la compra, ya son obsoletas y ya no tienen refacciones. Y entonces se quedan así y se hacen como remates y todo eso, pero es porque hay una transición y una evolución en todos los mecanismos y todos los equipos que se van diseñando. Si hoy compramos el iPhone 16, es muy bonito, pero ya mañana va a estar el 17 a la venta o el 18. Y entonces el tiempo de, de vida de los insumos se va diluyendo y además se vuelven incompatibles entre una versión y otra. Entonces el mercado va a determinar cómo se mueve los diferentes insumos, si hay una regionalización para los mismos y cómo estos mercados van a estar basados en mecanismos que tienen a la vista. Entonces, por ejemplo, habrá regiones, nosotros podemos ver que en los límites de Venezuela y Colombia, el costo de la gasolina es más barato pues, para controlar el flujo de, de los hidrocarburos. En México igual, cuando uno va a comprar gasolina en la franja fronteriza con Estados Unidos, la gasolina en México es más barata y es significativamente más barata para evitar que las personas vayan a Estados Unidos a comprar gasolina. Y entonces lo mismo ocurre en Belice con México o en México y Guatemala, pero también Colombia pues tiene en sus vecindades a Ecuador, a Panamá, a Venezuela y a Brasil. Y entonces, estas vecindades permiten tener un mercado diferencial con costos diferenciales y productos similares, pero ahí es donde está el detalle, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y cuál es el alcance de todo esto? Y es parte de este tipo de detalles. Entonces, después viene la parte de distribución. Si nosotros decidimos producir eh, algún electricidad o algo así,
pues viene la parte de a quién se la vamos a vender, cómo la vamos a vender, y eso es muy importante. Por ejemplo, le decía de las vecindades, pero Colombia tiene vecindad con Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Panamá. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco países. Y eso es muy importante porque entonces los costos se van cambiando. Ahora bien, pues hay situaciones muy curiosas que pueden vulnerar los mercados. La distribución, como le digo, es la parte medular. Una vez que se produce, ¿cómo la vamos a llevar hasta el consumidor final? Y para eso viene cableado y todo esto. Les voy a enseñar ahorita un ejemplo de lo que ocurre en México en esta parte de distribución, de mercado, de varias cosas y los acuerdos. Los acuerdos, por ejemplo, son completamente diferenciales entre un país y otro. Eh, Nueva York, por ejemplo, lo mencionamos en clase, proporciona la electricidad, digo, compra toda la electricidad que viene de Canadá. Y ahorita previendo todos los alzas de precio que tuvo y el descalabro con Canadá, pues están buscando implementar inmediatamente tecnología que les permita abastecer todo su requerimiento energético. Y eso, bueno, pues a Canadá como que no es tan relevante. Sí es muy importante el mercado que tiene con Nueva York, pero si Nueva York decide independizarse y, y producir su electricidad, pues entonces a ellos la van a redistribuir por su red interna de interconexión nacional y la van a colocar. Inclusive eso va a permitir que baje un poco el coste, ¿sí? Y los hace más eficientes. Costos más bajos, pues oportunidades más grandes. Y entonces Canadá está llegando a acuerdos en sus administraciones regionales para poder aprovechar pues el descalabro que tienen con la compra, la venta de electricidad a Nueva York y a otras ciudades. Entonces, eso es bien importante porque este proceso no se había visto tan acentuado hasta que llegó Donald al gobierno, ¿no? Entonces, dentro de esta parte podemos tener tecnologías, instituciones y beneficios. Y es algo que hay que tener siempre en mente. Y esto puede crecer. Por ejemplo, aquí está fotovoltaica, pero ¿qué tal si tenemos maremotriz? Colombia tiene dos vertientes muy bonitas, la del Océano Pacífico y la del Océano Atlántico. Y entonces puede aprovechar esa energía maremotriz que pues de entrada ahí está esperando para la inversión. Y obviamente eso permitiría que ciertas regiones, dependiendo de la escala del nivel de producción, pudieran tener mayor energía para su desarrollo. Y eso pues genera beneficios. Por ejemplo, en las... eh, ahorita detecté que tienen muchos hospitales que consumen mucha cantidad de energía para fines estéticos. Entonces, el que tengan en otras ciudades hospitales para atención en general, pues va a estar asociado a la disponibilidad de la tecnología y de las capacidades de producción de energía. Entonces, o sea, sí hay cosas que pues hay que pensarlas, pero tener energía en diferentes lugares genera beneficios. La cosa es saberlos aprovechar íntegramente para que se pueda uno desarrollar plenamente y no descuidando todo lo demás. Este es el recibo que les comentaba.
Miren, por ejemplo, en México, aquí nos dice cuál es el concepto, que es energía en kilowatts hora. Y hay dos tarifas porque la tarifa básica contempla un paquete de 150 kilowatts hora. Y el intermedio, bueno, pues desde el kilowatt excedente ya lo cobra con un precio también diferente. Entonces, por ejemplo, a la compañía de luz en México le interesa que las personas consuman más para cobrarles más. Y aquí, por ejemplo, dice concepto, energía básico e intermedio y la suma. Si en caso de que la persona no llegue a consumir más de 150, pues esta parte de intermedio se retira, ¿sí? No aparece. Y aquí, por ejemplo, dice lectura actual, lectura anterior, y hay dos casillas. Una si es medida y otra si es estimada. ¿A qué se refiere estimada? A que, por ejemplo, los medidores estén adentro de la casa de una persona y cuando pasó el que toma la lectura, no pudo ver el consumo registrado y eso hace que se estime cuánto se consumió a partir del mes o del bimestre anterior, dependiendo del tiempo de facturación. Y entonces aquí, por ejemplo, hay una lectura que dice medida. La lectura actual es de 10.386 y la lectura anterior era de 10.188. Es decir, la diferencia, el consumo total es de 198 kilowatts hora. Aquí nos dice que si en el sistema básico, en el paquete básico son 150 y en el intermedio son 48. Si se pasa de 300, pues va a ser otro precio. Y el precio, por ejemplo, para el paquete básico es de 1 peso con 7 centavos. Y para el paquete intermedio es de 1 peso con 30 centavos. Y eso es bastante importante porque la relación del peso con respecto a lo que se consume, pues es muy importante. Luego el subtotal, que aquí serían 150 kilowatts hora de básico por 1 peso con 7 centavos, da 160,65. Y aquí observen, en el intermedio que son 48 por 1,30, pues en automático son 62,40. Y estos dos valores se suman. Y ahí está, ¿no? 223,05. Y hay un gráfico, este gráfico, que nos dice dónde está nuestro consumo. Y aquí dice un detalle muy importante. A menor uso, mayor apoyo. Y vean por qué. La flechita nos dice que está en verde el consumo, que es aceptable, pero que ya empieza a acercarse a los tonos amarillos. Y aquí, por ejemplo, dice costos de la energía en el mercado eléctrico mayorista. Y entonces hay varios conceptos. Está el concepto de suministro, distribución, transmisión, el costo del SENACE, la energía, la capacidad y un costo relacionado con los servicios del mercado, que es estas siglas bastante complejas, pero aquí está. Y entonces nos dice precio y el suministro tiene un precio, el costo por kilowatt, aquí no está reflejado, y aquí el costo por kilowatt hora sí está reflejado. Y entonces por distribución, observen, una cosa es suministro y otra cosa es distribución. Cada uno tiene un costo diferente. Transmisión, el SENACE, energía, capacidad y los costos relacionados con el servicio del mercado. Entonces, aquí nada más de la suma de estos costos, pues nos da más de 500 pesos, ¿sí? Y el punto es que
el gobierno, por no consumir más kilowatts hora, da un apoyo. Y el apoyo gubernamental para esta factura antes de impuestos es de 422,34. ¿Sí? Es decir, casi el 60% del importe total. ¿Por qué? Porque el importe total pues está alrededor de 645. Y entonces aquí hay un ahorro de 422 y lo que se va a pagar son 223,05 más impuestos. Y la factura de el bimestre, es decir, de 2 meses de electricidad, en este caso es de 258,74. Y esto es, digamos, el resultado final de para qué queremos establecer un mecanismo de producción de energía. ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a vender? Y si todos los conceptos asociados a la producción de energía van a estar cubiertos o van a estar subsidiados. Aquí, por ejemplo, tenemos el histórico y nos dice de diciembre a febrero se consumió tanto y se pagó tanto. Aquí se ve el efecto del arbolito de Navidad y de las luces, ¿sí? Del excedente de calor en el verano y parte del otoño. Y entonces vamos viendo cómo está el consumo a lo largo de los bimestres, pero llegamos a un máximo, ¿sí? Y eso es muy importante. Podemos nosotros tener cierto consumo y cofinanciar el desarrollo de plantas. Aquí es cuando vemos si nos conviene a nosotros tener un sistema fotovoltaico. Si toda esta facturación en un año pues, nos alcanza a cubrir un sistema fotovoltaico, pues entonces eh, es viable. Pero si vemos que el consumo de varios años, de 10 años, no es equivalente a la inversión de un sistema autónomo fotovoltaico, pues no vale la pena. Y así es como se establecen en términos generales los precios y los financiamientos. ¿Tenemos alguna duda, pregunta o comentario? ¿Usted algo que les haya llamado la atención? La pregunta Profe, que más me hacen es, ¿por qué financiar? ¿Para qué financiar? ¿Y cuánto es lo óptimo en el financiamiento? Pues el óptimo del financiamiento digamos que se establece o se calcula a partir del consumo. Entonces, si el consumo eh, tiene un porcentaje significativo del financiamiento, pues entonces habrá que considerar la oferta de la innovación tecnológica para quitarnos esa dependencia. Y ese es el detalle, ¿no? Si nuestra tasa de retorno es menor a 5 años, entonces vale la pena la inversión. Pero si es mayor a 15 años, por el valor de depreciación y todo eso, no es conveniente. Es mejor consumir la electricidad de la red. ¿Alguna pregunta? sí, profe, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro, Leonardo. Gracias, profe. Dígame que es que estaba aquí como conectado por el celular, porque, bueno, creo que por eso no hay tantas personas, este es un horario que para los términos laborales. Sí, profe,
Yo tengo como las inquietudes de lo que le he escuchado. En principio, pues usted nos habla del tema de la tasa de retorno, que en mi caso, pues yo entiendo que está vista un tema financiero, pero teniendo el foco, digamos, del desarrollo hoy en día, digamos, lo que busca, llamémoslo así, filosóficamente, eh, hoy en día la humanidad, entre comillas, pues, a ver, puede que una tecnología no represente un retorno en términos financieros, pero habría que considerar otras variables como los factores ambientales, ¿sí? Es decir, listo, puede que no me sea rentable lo que estamos viendo en términos de dinero, pero posiblemente en un tema de sostenibilidad de largo plazo, que es una discusión que deberíamos dar en esto, porque pues, la mayoría tiene que ver con el tema de fuentes renovables, digo, perdón, de aprovechamiento de fuentes renovables, pues uno pensaría que no necesariamente todo está eh, determinado porque sea mayor o menor costo absoluto en términos financieros, ¿sí? Cuando digo absoluto es porque, pues, de todas maneras, puede que yo no recupere esa inversión, pero pues, ¿qué tanto me representa en términos de futuro y de vida? ¿Sí? Y en ese sentido, pues, perdónenme la metáfora y no voy a tomar el atrevimiento de hacerlo porque pues tengo hijos, eh, pues, o sea, yo invierto una serie de recursos en mis hijos esperando que sean buenos seres humanos y buenas personas, pero no es que crea que ellos al final me van a devolver la inversión, ¿no? Lo hace uno es por una apuesta de duro. Entonces, creería yo que en alguna medida aquí también hay que encontrar un elemento asociado a eso, porque, pues, yo todo creo que está medio en términos de dinero y más en las condiciones actuales que estamos viviendo de cambio climático y de transformación en los territorios en los cuales se desempeñan todas estas tecnologías. Ese es, pues, una pregunta que le lanzo respecto a que usted pone unos plazos de tiempo para el retorno, digamos, de la inversión. Y digamos, el otro aspecto es que de todas maneras, eh, yo creo que todo no está visto en términos de retorno financiero, porque si no, no habrían ciertos sectores en algunos países que contaran con energía eléctrica porque es un régimen subsidiado también, ¿sí? Reciben subsidios del gobierno. Entonces uno diría, bueno, es un negocio porque si me toca darles plata para que puedan acceder a algo, pues es un negocio. Entonces yo creo que la mirada también tiene otras aristas que no están solamente fincadas en los términos de, de yo pongo 10 pesos y espero recuperarlos y ganar en X plazo de tiempo. Era eso que quería comentar. Profe, porque es que hay un tema aquí en la regulación, entiendo yo, que pesa mucho ese término de lo público, ¿sí? De lo público. Y eso yo creo que le da otra, otro matiz, otras cosas al tema. Gracias, profesora. Mis consultas que quería dejarle para ustedes. Al contrario, Leo, es excelente tu intervención. Te felicito mucho porque esa parte de sensibilidad tiene que ver con los principios y con otras cosas que rebasan todo tipo de mercados. Los mercados se basan en costos de cuánto voy a ganar y cuándo, pero lo que acabas de decir sobre el impacto, sobre el respeto al entorno natural y otras cosas que son valores intrínsecos y sobre todo en algo que mencionamos allá en Colombia, que es un país megadiverso. Entonces, esa responsabilidad justifica cualquier otro costo y esa es la parte de la formación, esa es la parte más importante que puede tomar el peso más fuerte para decir si el proyecto va o no. Excelente, excelente comentario, Leonardo, y muy bien hecho. Adelante, Jonathan. Eh, bueno, ahí en línea
con lo que mencionaba Leo, muy de acuerdo. Ahí como por complementar algo más, digamos que los proyectos no solo se tienen en cuenta la variable económica o financiera en este caso, pero si se pudiera, o se pudiera no, de hecho se puede, o más bien si se incluyera dentro de en este aspecto financiero lo que corresponde a, digamos que a la evaluación de impacto ambiental, que como usted bien lo mencionaba, a eso se le puede dar finalmente un precio, un valor económico en el que se miran quizá tomando otra opción como aquellas externalidades negativas, cómo impactan medioambientalmente y eso se incluyera dentro del costo, pues en una situación que se esté evaluando solo el aspecto financiero neto, si le incluyéramos este aspecto ambiental, muy seguramente el retorno se viera reflejado de mejor forma. Y eso sucede como en muchos productos a los cuales los encontramos en el mercado a un precio bastante bajo y que a lo mejor en toda su cadena pues se han incurrido en una serie de irregularidades o impactos negativos al medio ambiente y a las personas, como lo vemos en algunos productos donde evidentemente hay contratación de niños o quizá la hora eh, de manufactura a recursos humanos, pues no es pagado según los estándares internacionales y demás. Si todo esto finalmente se tomara en consideración y se incluyera valor financiero, pues eh, el retorno de la inversión pues sería más justo y más alcanzable. Un adicional a lo que usted mencionaba, pues me llamó curiosamente la atención. No sé si estoy eh, bueno, del todo, eh, eh, pues claro, en ese sentido, pero veo que allá en la factura que usted estaba mencionando, pues en México, ahí cargan IVA al costo de la factura de energía eléctrica. Acá en Colombia, pues se tiene que digamos que los servicios públicos, no recuerdo la ley, pues, pero sí están exentos de ese IVA. Pues es una de las cosas también, digamos que a considerar al momento de evaluar cualquier proyecto en el que, en este caso, pues hablando del sector energético, pues particularmente, pues acá nos hace el cobro sobre estos servicios que son, digamos que públicos, mientras que vemos que allá pues el impacto que puede tener eso es diferente. Exactamente, esos cambios regionales son los que, y les iba a decir, lo que menciona Jonah, que es algo muy bonito que valoro mucho de Colombia. eh, por ejemplo, podemos comprar café con ciertas características, que es orgánico y todo, y obviamente el precio por libra de café es muy alto, pero se paga porque es calidad. Entonces, en algunos mecanismos de producción energética, si cuidamos el entorno natural, las especies, si le apostamos al desarrollo social, cuidando de los niños y de este planeta, pues obviamente el costo es diferencial. Y vale, claro que sí vale la pena invertir en eso y cambiar únicamente el planteamiento de costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta y cuánto nos beneficia? En la medida que nosotros logremos balancear eso, pues nuestra calidad de vida va a mejorar y obviamente todo eso va a estar asociado a la calidad de productos. Y si aprendemos a ahorrar un poquito de la energía, porque pues sí necesitamos crecer y todo, pero no necesitamos gastar como tanto. Entonces estamos cayendo en ciertos excesos. Entonces, en la medida que lo balanceamos, pues ya vivimos mejor con tecnología apropiada y reconociendo el trabajo que hay que reconocer, respetando ese desarrollo. Entonces,
Gracias, Jonah. Gracias, Leo, por sus comentarios y que son precisamente esa parte bonita, esa parte humanista que nos permite replantearnos el desarrollo. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Profe, bueno, Adelante, Leo. no quiero extender la sesión, pero me parece valioso aprovechar esas conversaciones. Es que, digamos, hablando desde el punto de vista de la construcción de la política y de lo público, y que al final yo entiendo este tema de la regulación, adquisición ligada a eso, porque realmente, pues que uno pudiera hablar en el caso de Colombia de un 100% de prestación de un servicio público de manera privada, pues entonces no tendría las regulaciones y los temas que hoy lo orientan. Entonces, en lo que dice Jonathan, hay un tema a tener en cuenta, y es que si bien es cierto, el costo para el usuario no tiene esa carga tributaria, en algunos casos, en los de fuentes renovables, de pronto eso ha venido mejorando, pero en el tema tradicional, lo que usted compre para producir, sí va a tener IVA. Entonces, digamos que de alguna manera hay un impuesto ya cargado para llegar a la producción de esa energía, ¿sí? De manera previa. No es que la prestación del servicio público de principio a fin esté exonerada. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, los componentes para las torres de transmisión, para el contador que se le instala al usuario, etcétera, eso tiene un costo cuando el proveedor lo va a comprar, y ese costo incluye impuestos tributarios que probablemente al usuario final no se le cargan, como dice Jonathan, pero que están presentes en la cadena en algún punto. Exacto, exacto. Eso es tener un panorama más completo. ¿Se acuerdan que les decía? Vamos a ampliar nuestro panorama con todos los elementos, porque mientras más elementos tenemos, podemos hacer una construcción más bonita, más apropiada y desarrollarnos bien. Efectivamente, eso que mencionan, que son los gastos adicionales y que en la medida que tengamos claridad en todo esto, todo va a funcionar bien. Gracias, Leo, por ese comentario, por esa, se llama precisión tan fina de estas observaciones. ¿Alguien más tendría algún otro comentario? Ok, bueno, pues con esto concluiríamos nuestra clase activa y les estaré mandando resultados de todas las observaciones. Con la doctora Vicky ya nos pusimos de acuerdo para la parte de el puntaje de la inmersión, así como de las actividades, y como habíamos quedado en el ajuste del puntaje del último, del segundo examen, para que sea compensado ese esfuerzo, la dedicación y la oportunidad que nos brindan para llevar este proceso de coeducación autogestivo en, a nivel internacional. Que tengan muy bonito día, les mando un gran abrazo y agradezco el bonito trato que compartieron conmigo en Colombia. Bye bye. Hasta luego, profe, gracias. Esté muy bien. Gracias, Leo. Cuídense Hasta mucho. luego. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Juliet. Gracias, Jonah. Gracias, Jason. Gracias, Luisa. Un placer volverlos a saludar.